Y es que a lo mejor no sabe. No sé. Bueno, entonces, este gráfico tiene generaciones acá, en la isla X, Generaciones. tamaño efectivo poblacional, y cada uno de estos colores corresponde a una raza de perro. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, que tenemos al Rottweiler, que es ¿Qué le pasa? el café que tiene el plomo. Ay, Ya. pero se puso como doble lente. Qué raro. Al menos vamos a ir a ver, vamos a ver antes de eso esto. Imagínense ustedes que estas son las generaciones anteriores a la generación actual. ¿Ok? Es decir, estas son 100 generaciones hacia atrás. ¿Ok? Y al nivel 0 sería la generación actual. Primera cosa. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, esto es el Rottweiler, donde tiene, por ejemplo, supuestamente una población muy grande, el tamaño efectivo era 7000, pero fíjense ustedes que hace 40 años, 40 generaciones, esto disminuyó a casi cero. De hecho, es algo así como 30. ¿Ok? Pero de 7000 bajó a 30 animales, o 40 animales. No me acuerdo exactamente el valor. Lo mismo pasó con el Wire Hair Terrier, de la misma forma que el plomo. ¿Okay? Este efecto corresponde a un cuello de botella. Es decir, a partir de una población grande, esta generación se disminuyó muy fuertemente, perdiendo variabilidad genética, y eso se denomina básicamente cuello de botella, independientemente de la cantidad de individuos sensables que haya de la raza. ¿Ok? Fíjense ustedes lo que pasa con el chihuahua, que está acá. El chihuahua es este, de acá. El chihuahua es una raza que básicamente es una raza de trabajo, ¿cierto? De México, que no es una raza sintética en el sentido de sintético como se generó, por ejemplo, el Rottweiler o el Doberman, que son básicamente cruzamientos entre distintos perros, digamos, distintos, sino que es básicamente una raza que existía y que se masificó la tenencia, producto de que es una raza que es muy fácil de portar, etcétera, ¿cierto? Y por lo tanto una raza muy apetecida, ¿cierto? Acá también hubo una disminución, pero no fue tan drástica como lo que pasó acá. Y esto ocurrió básicamente en el caso de estas dos razas, producto de cómo se generó la raza, en ese caso Rottweiler, independientemente del origen genético que hayan tenido esa raza ancestralmente muchas generaciones hacia atrás. ¿Okay? Fíjense usted lo que pasa con el terrier chileno. También es una raza de trabajo, ¿cierto? Una raza de campo, ¿cierto? Que se mantuvo en los campos como ratonero, ¿cierto? Para mantener plagas, digamos. Y también es una raza que ha perdido variabilidad. Y si ustedes se fijan, en este caso,
el valor del tamaño efectivo hace 100 generaciones no era tan alto como el valor de estas dos razas de acá, ¿se fijan? Porque este perro se importó de España, el terrier chileno. De hecho, es primo o muy cercano al bodeguero andaluz. Pero hubo toda una gran cantidad de generaciones donde este perro se mantuvo en las condiciones de Chile, ¿cierto? Mantenido en el campo, en el sur, hay perros que están en Puerto Varas, por ejemplo, en el norte, en Coquimbo, en Rancagua, en la montaña, en el mar. Y toda esta evolución del perro, digamos, del terrier chileno, generó que básicamente tuviese una relativamente baja pérdida de variabilidad genética comparada con todas las otras razas que estaban de alguna manera, en este caso, presentadas acá. ¿Se fijan ustedes que todas las razas tienen tamaños efectivos muy pequeños? Muy pequeñitos. Y es producto de que efectivamente se mantienen o se han mantenido por estos cruzamientos que se denominan cruzamientos de, básicamente cruzamientos puros, donde se cruzan, por ejemplo, las madres con los hijos, las hijas con los padres, para mantener esta apariencia fenotípica específica que corresponde a las razas puras. Pero como estas razas básicamente no son formadas así, la gran diferencia es cómo ha evolucionado su variabilidad genética, lo que es súper bueno, ¿cierto? Porque mientras menor sea el tamaño efectivo poblacional, mayor es la tasa de consanguinidad y mayor pérdida de alelos van a tener las razas, más homocigotas se van a hacer, y por lo tanto va a haber mayor probabilidad de que si esos alelos tienen un efecto deleterio en su forma recesiva, se expresen las enfermedades. Ahí tenemos muchas enfermedades que son enfermedades genéticas de muchas de las razas que nosotros conocemos como la Rottweiler, el Rottweiler, por ejemplo, y muchas otras más. ¿Okay? Por tanto, básicamente esto es cómo evolucionó genéticamente la raza hasta llegar a tener pérdida de variabilidad genética bastante importante, las razas de perro. Este otro ejemplo, este gráfico está al revés, es de generaciones hacia atrás, ¿cierto? Esta es la generación actual, esta es la generación actual. Son poblaciones de salmón cojo, de Chile, de Japón y de Estados Unidos comercial. Ustedes saben cómo llegó el salmón cojo, más anterior a eso. Nosotros tenemos, el hemisferio sur tenía normalmente salmonídeos, de la familia Salmonidae, ¿saben? Pero ¿por qué creen que hay salmones y hay truchas por todas partes en el sur? Según tengo entendido, las razas comerciales llegaron de países nórdicos y como acá en Chile hay condiciones climáticas similares, se dio para la cría de esto. Sí, pero aparte de eso, ¿por qué ustedes creen que en todos los lagos del sur hay pescado salmonídeo? De hecho, existe, digamos, pesca de mosca, ¿cierto? En los lagos del sur, ¿cierto? ¿Pero por qué? ¿Son naturales en Chile o no? No, ¿cierto? Todos provienen del hemisferio sur, del hemisferio norte, todos. El hemisferio sur no tenía ningún salmonídeo. ¿Ya? En los 1890 y tanto, se hizo una gran importación de ovas de distintas especies para poblar los cursos de los ríos y los lagos del sur de Chile, pero no solamente de Chile, también de Nueva Zelanda, por ejemplo, de Tasmania, y esto era para generar lo que se denominaba la pesca recreativa, ¿cierto? Y eso era para mimetizar lo que ocurría con la pesca deportiva de Europa, ¿cierto? Entonces, como estas poblaciones se mantuvieron ahí,
tenían que ser de alguna manera mantenidas en condiciones artificiales en un primer momento. El Estado de Chile lo que hacía era tomar los reproductores, los mantenía en hatcheries, ¿cierto?, que son lugares especiales donde se reproducían estos animales. Se les daba alimento inicial y después se liberaban en los cursos de río. Y eso sucedió hasta hace muy... Yo creo que sucede y eso lo hacía el IFOP. ¿Ya? Por ejemplo, en Aysén, en Magallanes. No estoy seguro si todavía se hace, pero hasta los años 90 se hacía. Eso es una cosa. En los años 70, los japoneses, un programa de la JICA, que es la Oficina de Cooperación Internacional de Japón, lo que quería hacer con Chile era generar lo que se denominaba un ranching. ¿Ya? Y ranching era, básicamente, que se liberaban los animales en los ríos, ¿cierto?, desde las hatcheries. ¿Para qué? Para que estos animales fueran al mar y desde el mar se alimentaran, qué sé yo, y luego retornaran a los ríos, ¿cierto? Y eso era básicamente para pesca. Bueno, ese proyecto nunca funcionó porque efectivamente estaban las truchas, que son mucho más voraces que los salmones, y las pesquerías, por ejemplo, de salmón cojo, de salmón cham, que también había, todas colapsaron de ese proyecto, producto de que efectivamente las truchas que existían en el lugar eran súper voraces, porque se comían a los alevines que eran liberados en los ríos. ¿Ya? Entonces, como proyecto no funcionó. Pero hubo una hatchery, que era la hatchery ¿cómo se llama?, de Puerto Chacabuco, del IFOP, donde quedaron estos animales que son los salmones cojos. Y aparte de esos animales que estaban ahí, había animales o ovas que se traían desde Estados Unidos, de distintos estados, de Oregon, también de Canadá. ¿Para qué? Para generar lo que en este momento es la salmonicultura chilena. Pero la salmonicultura chilena no se generó, digamos, como se ve ahora, en una industria súper básica, donde se traían ovas de cualquier parte. No eran ovas que provenían de programas de mejoramiento genético, sino que eran ovas que provenían de los ríos de Estados Unidos. Y bueno, llegaron a Chile estos animales, después de un par de años, estamos hablando ahora de los años 90, ¿cierto? Y pasó lo que pasó. ¿Qué pasó? A ver, ¿han tenido enfermedades de explotaciones masivas? ¿No? Sí, riqueza. ¿Por qué en Chile es muy difícil cultivar salmones y por qué hay un gran interés en el manejo de los antibióticos? Riqueza. Por la Pichirichia salmoni, ¿cierto? Porque la Pichirichia salmoni es un patógeno que no existía en el hemisferio norte, y aquí llegaron los salmones y se descubrió en el salmón cojo. De hecho, se llamó al principio síndrome del salmón cojo, porque en un principio no existían los salmones del Atlántico. ¿Ya? Ahora, la industria estaba dominada por los salmones del Atlántico, ¿cierto? Pero en ese momento, la mayoría de la producción era de salmón cojo, porque el salmón cojo es súper fácil de manejar. Tiene un ciclo de 2 años, los smolls son súper fuertes, se mantenían en balsas jaulas bien precarias, toda la producción se iba a Japón, porque es un pez que se apetece mucho allá, pero en el año 91, 92 empezó la pisciliquidosis. Y eso generó muchos problemas. Y de ahí empezaron a generarse toda esta cosa de los salmones del Atlántico, porque además tenía mayor precio, tenía mayor mercado, y eso se diversificó. Bueno, en los años 90 y en los años 2000 se prohibió la importación de ovas de Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay un virus que se llama el virus IHNB, el virus de no me acuerdo la sigla, pero un virus que está en todas las pesquerías, en todas las hatcheries de Estados Unidos, que no está en Chile. Y por lo tanto, si uno importaba ovas de Estados Unidos, existía una alta probabilidad de que esas ovas sanitariamente fueran ovas que no fuesen aptas, digamos,
Y el Senapesca lo que hizo fue prohibir, básicamente, la importación de ova. Bueno, por lo tanto, lo que pasó es que las poblaciones de salmón que existían eran las que existían nomás. Y esas poblaciones son las que se utilizan ahora para la producción de salmón cojo. ¿Ok? Y por lo tanto, básicamente, cada empresa que tenía salmones cojo, que no es tan extensa la producción, de hecho, un cuarto de lo que se produce es salmón del Atlántico, se mantuvieron estas líneas. Entonces, nosotros quisimos saber básicamente cuál era el estatus genético de esas líneas en base a marcadores moleculares. ¿Okay? Y genotipamos animales de distintas empresas, animales que provenían de Japón y animales que provenían de Estados Unidos para caracterizar cuál era el tamaño efectivo poblacional que tenían esas líneas. ¿Por qué? Mientras menor sea el tamaño efectivo poblacional, menor va a ser la capacidad que tienen esas empresas en generar programas de mejoramiento para nuevas características, por ejemplo, y para y puedan realmente responder a nuevas enfermedades. ¿Ya? Entonces, básicamente, lo que hicimos fue genotipar distintas ¿cómo se llama? Poblaciones y calcular el tamaño efectivo poblacional. La gracia del análisis es que uno puede reconstruir la historia de la población. ¿Okay? Es decir, uno puede decir específicamente los hitos en los cuales se disminuyó la variabilidad genética a través de las poblaciones. ¿Okay? Y por ejemplo, este hito de acá es el hito donde básicamente se prohibió la entrada de nuevas ovas. Por lo tanto, la empresa lo que tuvo que hacer es simplemente continuar con lo que tenía. Y eso generó que, como son poblaciones pequeñas, recuerden ustedes que los salmones producen 3.000, 4.000 ovas, y por tanto una generación completa se puede generar con muy pocos animales, relativamente pocos animales. Por lo tanto, en general, exceptuando alguna que otra empresa, el tamaño efectivo poblacional es relativamente bajo de las poblaciones comerciales. Estas otras dos poblaciones de acá son poblaciones comerciales de Estados Unidos. Esta línea está sumamente documentada desde los años 70, donde básicamente se mantuvo realista realista en el sentido que no hubo entrada de nuevos ¿cómo se llama?, animales al programa de mejoramiento genético que tenían en Estados Unidos. Y fíjense ustedes cómo iba disminuyendo. Fue disminuyendo poco a poco la consanguinidad. Acá hubo un evento que generó que hubiese un cuello de botella, que generó esta pérdida de variabilidad hasta llegar a este nivel de un tamaño efectivo de 20. Estamos hablando que esa empresa tiene 20.000, produce 20.000 o 30.000 animales reproductores. El tamaño efectivo es 20. ¿Okay? Estos dos ejemplos de arriba son ejemplos de dos hatcheries, una de Japón y la otra de Estados Unidos. Esta es la hatchery, la naranja esta morada es la hatchery de Wallace, River Hatchery, del estado de Washington, y esta de arriba es la naranja, que es una hatchery japonesa. La diferencia que estas hatcheries son hatcheries estatales, ¿okay? Y tienen un sistema de manejo que permite que los cruzamientos entre los individuos mantengan la consanguinidad lo más estable posible. ¿Okay? Por lo tanto, lo que se privilegia acá es básicamente, por ejemplo, tener cruzamientos entre un gran número de individuos. ¿Ya? Porque perfectamente se podría generar una corte con el semen de un macho y 20 hembras. ¿Okay? Pero el problema es que si uno hace eso,
básicamente los individuos de ese cohorte van a ser todos medios hermanos. Eso va a generar consanguinidad. ¿Ok? Entonces lo que se hace acá es privilegiar el aumento de la variabilidad o la mantención de la consanguinidad, y eso hace que efectivamente el tamaño efectivo poblacional sea lo más alto posible, comparado con las poblaciones comerciales de Chile y Estados Unidos. Y esto es importante porque, por ejemplo, el tamaño efectivo depende del número de reproductores que uno tenga disponibles en una generación particularmente. ¿Ok? Por ejemplo, el tamaño efectivo cuando el número de machos y el número de hembras es distinto se calcula de esta forma. ¿Ok? Y es mínimo, por ejemplo, cuando tenemos una gran asimetría en la contribución de los machos y las hembras. Si ustedes toman esta fórmula y ponen distinto número de individuos, digamos, van a ver que el NE va a tener una distribución, o sea, va a ser muy bajo cuando existe mucha simetría en el número de hembras y machos. ¿Okay? Por lo tanto, una de las formas de mantener la consanguinidad o el tamaño efectivo lo más alto posible, disminuyendo la tasa de consanguinidad, es manteniendo un número relativamente similar de machos y hembras, como primera cosa. Este otro ejemplo, el dulce arcoíris de Finlandia, donde básicamente tenemos distintos sistemas de cruzamiento. Ustedes pueden ver acá que básicamente, dependiendo de cómo crucemos nuestros animales, las tasas de consanguinidad van a ser mucho más pequeñas o más altas. En el caso, por ejemplo, de cuando tenemos estos cruzamientos que son mucho más restringidos. Para que entiendan esto, es lo siguiente: uno tiene, por ejemplo, tiene 200 estanques y tiene que generar 200 familias de propios hermanos. ¿Por qué? Porque tiene que mantener, digamos, cada familia, hasta que sean alevines y se puedan marcar, cada familia separada. ¿Ok? Y por lo tanto, existe un problema acá en relación a que el número de familias que nosotros podemos mantener dentro del esquema de producción, en este caso el programa de mejoramiento finlandés, es básicamente el número de estanques disponibles para generar las familias del propio hermano. Porque acuérdense ustedes que los alevines son alevines de este porte y no se pueden marcar. No se les pone un crotal, por ejemplo. Entonces se tienen que mantener juntos para mantener el pedigree. Porque si perdemos el pedigree, no podemos contener la consanguinidad de la generación siguiente. ¿Ok? Entonces, dependiendo del número de animales que estén básicamente en los cruzamientos factoriales, va a depender básicamente el número total de animales que va a haber, y eso se refleja en la tasa de consanguinidad. También se refleja acá, es decir, por ejemplo, cuando uno tiene un sistema anidado, es decir, tiene un macho que se cruza con varias hembras, o al revés de lo mismo, la tasa de consanguinidad, por ejemplo, de 1 a 3 hembras en relación a 1,7 es la mitad en relación a este caso acá. ¿Okay? Uno privilegia, por definición, valores de consanguinidad delta F de 0.02 máximo. ¿Ok? Por tanto, ¿por qué realizamos estos análisis? Para determinar cuál es el óptimo en cada uno de los dos sistemas de cruzamiento para generar básicamente las familias del programa de mejoramiento finlandés. El tamaño efectivo poblacional está acá. 71 en este caso, 38, 28 en relación a 50. Para 200 estanques, para 300 estanques. Otra cosa que genera mucha consanguinidad es cuán asimétrica es la distribución del tamaño familiar. ¿A qué me refiero con esto? Que si hay familias, por ejemplo, que generan muy pocos animales, en relación a otras que generan muchos animales, las familias que generan muchos animales
van a tener una mayor representación de sus genes en el pool genético de la siguiente generación. Obviamente, ¿cierto? Porque si una familia genera una progenie en relación a una familia que produzca 1000 animales, obviamente la simetría que existe entre ambas contribuciones es mucho mayor. Por lo tanto, el N efectivo también depende de la varianza del tamaño familiar. ¿Ok? ¿Qué es esto de acá? Es básicamente la varianza del tamaño de progenie que genera cada familia. En el caso de los salmones, la cantidad de animales va a ir de, no sé, 500 a 2000. En las cerdas de 1 a 3. La varianza va a depender de lo que ocurra con la población. Entonces uno puede calcular básicamente el tamaño efectivo considerando esta fórmula donde incluye la varianza del tamaño familiar. Si los machos y las hembras contribuyen de manera desigual o tienen varianzas familiares en relación a su progenie distinta, utilizamos esta fórmula. Ustedes van a ver que mientras mayor sea la variabilidad, obviamente el tamaño efectivo va a ser menor. ¿Ok? Ya. Todo esto está relacionado con lo siguiente. Yo necesito, para poder mantener la consanguinidad, el proceso de deriva génica en una población controlado, necesito conocer cuáles serán mis padres de la siguiente generación y cómo yo los cruzo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los animales de la siguiente generación, si están emparentados, obviamente yo los cruzo, obviamente sus hijos van a tener un cierto grado de consanguinidad. Por lo tanto, si yo quiero manejar mi consanguinidad en la población, lo que tengo que hacer, no puedo manejar la consanguinidad porque la consanguinidad ya ocurrió, ¿cierto? Tengo que manejar la coancestría. ¿Ok? Y la coancestría, a diferencia de lo que ocurre con la consanguinidad, es la probabilidad de que dos individuos distintos o tomados al azar de la población, si uno quiere ser más estricto, compartan alelos idénticos por descendencia. ¿Ok? Ustedes van a decir, pero esto es lo mismo que la consanguinidad. No, porque la consanguinidad requiere que haya identidad. Acá que compartan dos individuos alelos idénticos por descendencia. ¿Ok? Que es distinto. La coancestría es entre individuos y la consanguinidad de un solo individuo. ¿Ok? Y esto se refleja acá. Vamos a asumir que tenemos, por ejemplo, un macho a 1 a 2, una hembra a 3 a 4. Estos alelos son completamente idénticos por estado. No hay consanguinidad acá. Estos dos animales no son parientes. Y van a generar, supongamos que podemos tener una gran cantidad de animales por este cruzamiento. Estos animales van a cruzarse varias veces y van a generar este tipo de individuos. Individuos a 1 a 3, en una proporción 1/4. Individuos a 1 a 4, en una proporción 1/4. A 2 a 3, 1/4, y a 2 a 4, 1/4. ¿Ok? Si yo calculo la coancestría dada la información de los marcadores moleculares, vamos a ver, bueno, esto es en general, ¿cierto? Para todos los marcadores, y vamos a calcular el promedio. Pero si yo tengo, por ejemplo, comparo dos individuos de la población, o dos individuos hijos, de manera
particular, este tipo de comparación, por ejemplo, calcula la probabilidad de identidad por descendencia o de que compartan alelos idénticos por descendencia, que es la coancestría, dados los marcadores, ¿cierto? Va a ser en este caso un medio. Bueno, acuérdense ustedes que la coancestría es la probabilidad de que los dos individuos compartan alelos idénticos por descendencia, ¿cierto? Y por lo tanto, estos dos individuos que tienen este genotipo, ¿cierto? A1A3 y A1A3, van a compartir la mitad de sus alelos idénticos por descendencia. ¿Cierto? En relación a estos dos de acá, A1A4 y A2A3, donde no van a compartir ni uno. ¿Ok? Eso, esta diferencia, es la base de la matriz genómica, que vamos a ver un par de clases más. Y la matriz genómica lo que hace es poder caracterizar básicamente cuánto comparten los individuos idénticos por descendencia, dada la información de muchos marcadores. ¿Ok? Bueno, pero acá queremos hacerlo a través de todas las posibles combinaciones, porque tenemos el pedigree y no conocemos básicamente el alelo que se heredó de cada animal. Simplemente sabemos que son, por ejemplo, propios hermanos, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos que calcular la coancestría promedio. Pero lo vamos a hacer considerando la información de los marcadores moleculares para entender cómo ver. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este tipo de cruzamiento va a generar el promedio de la coancestría de este tipo de par, un medio, este otro un cuarto y este otro cero. De hecho, vamos a tener todas estas posibles combinaciones, ¿cierto? En este caso un medio, en este caso un cuarto, en este caso un cuarto, en este caso cero. De hecho, los animales de la diagonal no principal van a ser cero, ¿cierto? Y así sucesivamente a través de todas estas posibles combinaciones. Es lo mismo que hicimos cuando vimos los cruzamientos aleatorios, lo mismo. La probabilidad de este evento, ¿cuál va a ser? Este evento, A1A3 y A1A3. Los dos eventos son independientes, ¿cierto? Y por lo tanto, al ser eventos independientes, la probabilidad conjunta de estos dos eventos es un 16avo, ¿cierto? ¿Cierto? Pero como este evento tiene un valor de un medio, y cada uno de estos eventos va a tener un valor de un 16avo, el promedio total va a ser igual a un cuarto. ¿Cierto? Es decir, la coancestría de los propios hermanos va a ser igual a un cuarto. ¿Ok? A través de todas las posibles combinaciones de hermanos que se hayan generado dentro de la familia. Pero en la realidad es que yo no voy a observar en cualquier grupo de medios de propios hermanos, yo no voy a saber cuáles van a tener. Si simplemente sé que son propios hermanos, no voy a conocer los alelos. Por lo tanto, todos los animales que pertenecen a esa relación van a ser igual a un cuarto. Independientemente si en realidad heredaron o no distintos tipos de alelos. Esto es para entender que la probabilidad o la coancestría es una coancestría promedio dado todas las posibles combinaciones de elementos o de alelos que ellos puedan compartir al ser propios hermanos. Son propios hermanos porque tienen el mismo padre y la misma madre, ¿cierto? Y por lo tanto la probabilidad, la coancestría de los propios hermanos es igual a un cuarto. ¿Ok? A mí me costó entenderlo del cálculo
La probabilidad de dos eventos independientes. ¿Cuál es? La probabilidad conjunta de dos eventos independientes. Un cuarto por un cuarto. ¿Ya? Calcular la concentricidad es difícil si uno tiene un pedigree, por lo tanto lo vamos a hacer más fácil, de forma mucho más sistemática. ¿Okay? Vamos a utilizar un método. Y el método es el método tabular, que ustedes pueden utilizar para cualquier población. ¿Okay? Entonces, el método tabular lo utilizamos para calcular lo que denominamos la matriz de parentesco. ¿Ok? Y este es el famoso método tabular. Tenemos los animales D y C. ¿Ok? D y C. Y queremos saber cuán parientes son D y C. Eso lo vamos a denominar A de C y D. ¿Ok? ¿Estamos? Perfecto. Si siguen esto, no van a tener para qué estudiar porque esto se entiende a la primera o uno se complica. Pero muy súper lento. ¿Cuál va a ser, básicamente, la única posibilidad de que C y D sean parientes? La única posibilidad de que C y D sean parientes es que C sea pariente de al menos uno de los dos padres de D. ¿Cierto? Y para calcular esa relación, básicamente, va a ser igual a de C y D, en este caso, al promedio del parentesco de C con B y C con A. ¿Cierto? Por lo tanto, el parentesco de C con D es el promedio o un medio del parentesco de C con A más el parentesco de C con B. ¿Ok? Es así de sencillo. Esto tiene algunas reglas que son, por ejemplo, que el parentesco de un individuo consigo mismo es igual a 1 más el parentesco del individuo y el parentesco del individuo es un medio del parentesco de A, del individuo, de los padres, perdón, de D. La mitad del parentesco de A con B es igual a la coancestría de A con B. La matriz de parentesco no es una matriz de probabilidades, porque los individuos pueden tener valores mayores a 1. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a tener este pedigree. A partir de este pedigree, vamos a calcular los distintos parentescos que hay disponibles en esta generación. Entonces, primero vamos a generar una tabla. Y por eso se llama la tabla el método tabular, el método de tabla. ¿Ya? Vamos
vamos a ordenar esta tabla que es una matriz básicamente, una matriz simétrica, ¿cierto? Donde tenemos A y B, C y D, porque corresponde a los animales dado su fecha de nacimiento. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, A nació en enero del 80, B en febrero del 80, C en junio del 83, D en agosto del 83. ¿Ok? Y por eso están así ordenados. ¿Ya? Esto lo pueden tener ustedes en cualquier país, ¿cierto? Ordenados por fecha de nacimiento. Primero, vamos a poner arriba de cada letra, de cada individuo, vamos a poner básicamente los padres. ¿Ya? Los padres de A son desconocidos, no se conocen. Los padres de B también son desconocidos, no se conocen, ¿cierto? Los padres de C son A y desconocidos, y los padres de D, perdón, son A y B. ¿Ok? Vamos a ir poco a poco, ¿ya? Olvidémonos de esto porque lo vamos a ir haciendo, pero en este caso, D no puede ser consanguíneo porque A y B no son parientes. Y por tanto, el parentesco aditivo de A con B es 0. ¿Estamos claros? No son parientes porque no tienen padres conocidos, ¿cierto? Por tanto, el parentesco de A con B es 0, ¿cierto? Por tanto, si uno quisiese, por ejemplo, calcular el parentesco aditivo de D con D, sería 1 más 0. O 1 por 1/2 de 0. ¿Cierto? Ok. Vamos a ir después acá con esto. Vamos a ir, bueno, A con B es 0, vamos a ir de A con C, ¿cierto? A con C, C es hijo de A, ¿cierto? Por lo tanto, teníamos que calcular el parentesco aditivo de A con el padre de C y A con el padre de la madre de C, ¿cierto? Como el padre de C, la madre de C es incógnita, solamente tenemos el parentesco aditivo de A con el padre de C, ¿cierto? Y como el padre de C es A, el parentesco aditivo de A con A, ya 1, ¿cierto? Y por lo tanto, el parentesco aditivo de A con C va a ser igual a 1/2. ¿Sí o no? Luego, el parentesco aditivo de A con D va a ser igual al parentesco aditivo de A con A más el parentesco aditivo de A con B. 1 más 0 es 1, ¿cierto? Por 1/2, ¿cierto? Y cuando completemos esta fila, la traspasamos a columna. ¿Ok? Entonces queda esta fila igual a esta columna. ¿Por qué? Porque esta matriz es simétrica. Después, B con C
¿cierto? Que este de acá, es B con A, que es 0, ¿cierto? Y B con el desconocido que es 0, por lo tanto esto es 0. B no es pariente de C. Y B con D es igual a 1 medio. B con A es 0, ¿cierto? Más B con B es 1, que es esto acá, por 1 medio. Tomamos estos valores de acá y los traspasamos a la columna. ¿Ok? Y acá C con D sería 1 medio por C con A, que es 1 medio, más C con B, que es 0, y por tanto esto sería 1/4. ¿Cierto? ¿Cómo? ¿Cuál? Ahí. Porque B no es consanguíneo. El parentesco aditivo de un individuo consigo mismo es 1 más la consanguinidad del individuo. Y como aquí B no son parientes los padres de B, es 0. Por lo tanto, 1 más 0. Lo puse literal para que se entienda. ¿Ya? Entonces, básicamente tenemos la matriz completa. ¿Ok? ¿Qué es lo que está acá? ¿Ok? Ya, vamos a seguir y les voy a dejar una guía que quiero que la hagan solos. ¿Ya? Les voy a dar media hora para que la hagan durante el horario de clase. Se la voy a mandar por curso. ¿Ya? Y la próxima clase, antes de comenzar la clase, vamos a revisar esa guía. ¿Ya? Pero quiero que la hagan ustedes primero para ver cómo la están haciendo y qué dudas tienen y todo eso. ¿Ok? La voy a dejar por curso. Entonces, para terminar, Ya. en las poblaciones finitas va a existir el proceso de herida génica, ¿cierto? Donde básicamente tenemos dispersión en las frecuencias de los alelos, ¿cierto? Va a haber pérdida de alelo en algunas líneas, ¿cierto? Va a aumentar la concentría y va a aumentar la consanguinidad, y lo que va a pasar es que va a disminuir la variabilidad genética, de generación en generación. Y eso es inevitable, porque no podemos generar nueva variabilidad con los mismos animales que estamos de alguna manera manejando desde la población base. ¿Ok? Y por eso que este proceso es tan importante, para poder de alguna forma manejar poblaciones animales. Los zoológicos se manejan considerando la concentría y la consanguinidad, todo. O sea, no es que, por ejemplo, se permita que en Chile se crucen la leona con el león, no. El león se tiene que cruzar con otro león, o traspasar, o llevar, por ejemplo, a la madre, llevarla, o a la leona, trasladarla ¿cómo se llama?, de zoológico, y traer a otra hembra que no esté emparentada con el león que está en el zoológico. Eso se hace cuando los animales son, por ejemplo, cachorros. Más fácil. Pero así se manejan. ¿Por qué? Porque, como les decía, no sé si se les decía a ustedes, pero los zoológicos son básicamente, antes eran básicamente demostrativos, ¿cierto? Para mostrar animales, etc. Pero ahora se consideran programas de conservación ex situ. ¿Ok? Y todos esos conceptos de acá, que vimos acá, se plasman en los conceptos de Lacey sobre mantención de la variabilidad genética en los zoológicos. ¿Ok? Ya, entonces,
media hora más les mando la guía para que la empiecen a hacer ustedes solitos. Y el próximo martes las vemos en conjunto. ¿Les parece? Terminó. Les mandé el sílabus con las notas, con las pruebas, perdón, las pruebas. Eran notas, sí. Ya había notas. Ah, perdón, ¿tienen preguntas o no? Ya está. Tengo tanto. ¿Ese? Ese. Como que estoy tan mal que ni siquiera sé Es qué dudas el tengo. parentesco aditivo de A, de C con D, ¿cierto? Oye, tengo Es el parentesco de C con A más el parentesco aditivo de C con B. Es San cero. Miguel. Por lo tanto sería un medio por un medio más cero. Que un cuarto. Esto es peligroso. Pero queda cerca de Santa Rosa. Actualizado. Sí, con la fecha. ¿Ya? Vamos a pasar materia, vamos a pasar lo que es genética cuantitativa. ¿Ya? 4.500 vale como lo mismo que el centavo público. Véanlo aparte, si tienen dudas de la última parte, que es básicamente lo que pasa con Lacey, con los caballos, etc. Véanlo, pero no es obligatorio. Es interesante, eso sí, porque es toda la historia del caballo chileno, ¿ya? Pero ya creo que estamos bien cansaditos todos ha sido mucha cosa, ¿cierto? Véanlo ustedes y lo vemos en la próxima clase, ¿les parece? ¿Tienen más Sí, consultas? eso fue el